análisis. Lo que nos convoca hoy es un tema también bastante interesante. En realidad el tema nos hace ver que creo que algo anda mal un poco en el aspecto tributario, ¿no? Algo que nos ha llamado la atención, ¿no? Sobre el tema de los influencers, no debería realmente serlo así, ¿no? Porque es un tema que básicamente es el correlato de las normas que ya existen, ¿no? Sorprende la sorpresa de los medios, de los influencers mismos, e inclusive del informe que vamos a revisar, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas pasan por algo, ¿no? Yo creo que la llamada de atención que está detrás de todo esto es, ¿qué hacemos con los regímenes relacionados a las empresas, ¿no? Ya es algo que yo creo que está obsoleto, ¿no? Mantener un RUS, un RER, un MIPE, y especialmente el régimen general, en el sentido de que no están vigilando la capacidad contributiva finalmente de las personas, ¿no? ¿Por qué no creamos quizás un nuevo régimen? Hace tiempo se habló de unir el RER con el RUS, ¿no? Un régimen donde respetemos a los emprendedores, ¿no? Que todos los días simplemente sacan para el día y prácticamente el tema tributario es una boca más, un hijo más que hay que alimentar, ¿no? Básicamente es un tema ya de subsistencia. Entonces, yo creo que los casos que van saliendo, ¿no? Pueden ser vistos como una llamada de atención a qué está pasando realmente con la tributación en el Perú, ¿no? Ya nos hemos quedado prácticamente en normas que pudieran llamarse obsoletas, porque la realidad supera lo que también se llama la ficción, ¿no? En realidad, muchas personas se han sorprendido porque seguramente lo que ganan es con las justas, ¿no? Y tributar sin capacidad contributiva, ustedes saben que viola inclusive los principios constitucionales, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Una reflexión respecto de cómo podemos modificar el régimen aplicable, ¿no? A los contribuyentes de rentas empresariales, a efectos que realmente finalmente tributen, ¿no? Porque no se trata de asustarlos, ¿no? Colocándolos, por ejemplo, en el régimen general, como vamos a ver que se ha dicho, ¿no? Que entren con 29,5. Nadie en su sano juicio, pues, ya vive con las justas, va a pagar 29,5. O sea, este es algo ilógico, ¿no? En todo caso, debería estar llegando al régimen especial, pero los medios no ayudan, ¿no? Simplemente toman alguna noticia y la replican. No hay también vocación, yo creo, detallada, ¿no? y permanente de educación, también tributaria. Y entonces esto es una puerta también para reflexionar sobre lo que es la cultura tributaria, ¿no? El hecho de que nuestra legislación y los contribuyentes tenemos que ir adelante, ¿no? Yo creo que la SUNAT está haciendo pasos muy importantes, hay que reconocer eso, ¿no? De querer aumentar la base de los contribuyentes, pero la norma no ayuda, ¿no? La norma ha quedado pues en el tiempo, como lo vamos a ver. Voy a pasar entonces a proyectar un breve PowerPoint. Me van a disculpar que como está oscilando un poco la conectividad, voy a apagar mi cámara. Un ratito. ¿Está viéndose? Sí se ve, ¿no? Sí, sí se observa, doctor. Se observa bien. Listo. Ok, entonces, el tema que nos convoca es justamente el hecho de que apareció pues un informe de SUNAT, ¿no? Que generó en el público, en los medios, algo que ya venía desde atrás, ¿no? Un tema que no es nuevo, un tema que además se suma a toda la crítica que existe de por qué todos no tributan, ¿no? Por qué hay bolsones de cierto incumplimiento. Y entonces, a raíz pues del informe se genera una serie de controversias, ¿no? Antes que nada, ¿qué cosa es un influencer? Bueno, este es un anglicismo, ¿no? Como muchas palabras que han pasado a estar dentro de la lista del diccionario español, y es usado en referencia a una persona con capacidad de influir sobre otras, principalmente en redes sociales. Es una persona que tiene credibilidad, ¿no? Va a manejar su presencia, influencia en las redes,
y llega a ser entonces considerado un referente para una marca y se le remunera, ¿no? Ya sea en especie, con productos, servicios e inclusive con pagos e ingresos importantes. Esta es una persona con capacidad de influir en los compradores potenciales de un producto o servicio mediante la promoción y o recomendación de los artículos en redes sociales y también en medios convencionales. También se les llama creadores de contenido, ¿no? En diferentes países se les considera así, y son gente que maneja, ¿no? Las redes de Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y otras. Si nosotros recordamos, hay una guía de publicidad para influencers que también la SUNAT en su informe la menciona, ¿no? Que es presentada por Indecopy y conceptualiza al influencer como la persona con credibilidad, ¿no? Sobre un tema determinado, y que da su capacidad de convencimiento o llegada a sus seguidores, puede convertirse en un componente determinante en las decisiones que estos consumidores realizan en el mercado, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene una actividad económica, una actividad que se puede verificar, ¿no? Es objetiva en las páginas web, en las redes sociales, como hemos mencionado. Y en realidad ejerce por lo general actividades publicitarias, ¿no? Si queremos ponerle un SIU, va a ser actividades publicitarias cuando saque su RUC, ¿no? Las actividades publicitarias son diversas, ¿no? Uno puede publicitar un producto, uno puede hacer una referencia simplemente verbal, ¿no? Presentar el producto, hacer una demostración, en fin, todo lo que los expertos aquí presentes de marketing conocen, ¿no? Forman parte de toda la estrategia, pues, para que el producto sea conocido, se posicione en el mercado, ¿no? Y hay un consumo, que es lo que se busca finalmente, ¿no? Que se venda el producto o el servicio. Ahora, este influencer, ¿no? Tiene ingresos diversos de los anunciantes, de los seguidores, de las plataformas y usando fuentes de actuación como los canales e historias. Entonces, la actividad que ellos realizan involucra, podría decirse, la creación, edición, producción, difusión de contenidos en redes sociales para intervenir, ¿no? En el mercado de consumo. De ahí su nombre, pues, influencer. Ahora bien, antes de hablar del informe que motivó todo este revuelo, es necesario recordar que hubo un antecedente, ¿no? Y estamos hablando, pues, de 5 años atrás, la RTF 9934 de la Sala 5 de 2017, ¿no? Que señaló, pues, que había una controversia en ese caso entre el contribuyente y la SUNAT, porque el contribuyente decía, no, yo no tengo una renta de tercera, yo genero rentas de primera porque estoy cediendo espacios, ¿no? He cedido a Google un espacio usando esa página web y no tengo manejo de la misma página, ¿no? En cambio, la SUNAT, a la cual la jurisprudencia le da la razón, ¿no? Señaló que el funcionamiento de la página web es una suma de capital más trabajo, por lo tanto es una empresa, como todos sabemos, se presentó un pago a favor del recurrente por el número de clics validados, ¿no? En los anuncios. Entonces, el recurrente interviene, se dijo, frecuentemente para que funcione y se mantenga el contenido que se presenta, ¿no? Como una estructura organizacional de capital más trabajo. Básicamente lo que dice la RTF es lo mismo que va a señalar, como vamos a ver, la SUNAT. Y en realidad su análisis es impecable, ¿no? Si es que realmente así los hechos objetivos, ¿no? Los estarían demostrando, ¿no? Nosotros tenemos ante una RTF que asumir que los hechos que se evalúan, ¿no? Han sido merituados a través de documentos, ¿no? A través de pruebas. Y tenemos que, ante la resolución, considerar que es adecuada en este caso, ¿no? Porque todos los, digamos, antecedentes nos llevan a la conclusión de la jurisprudencia. En eso no hay duda. Ahora, hay que tener en cuenta que no es una de observancia obligatoria, como ustedes saben, no se publica en el peruano, ¿no? O sea, no tiene una aplicación obligatoria para SUNAT y contribuyentes, es un referente, ¿no? Es un antecedente.
La SUNAT tampoco ha estado callada, ¿no? Recordemos que en diversos diarios financieros del país, ya desde el 2016, 17, había ya avisos, anuncios de SUNAT invocando a que estas personas se formalicen, ¿no? Indicándoles, mira, te hemos detectado, ¿no? En buena onda te decimos que saques tu RUC, que empieces a tributar. Anuncios que en algunos casos seguramente se cumplieron con formalización y otros no. Porque aquí también yo no creo que haya una mala fe del influencer, sino que hay desconocimiento. Algunos piensan, oye, como tengo pocos seguidores, ¿qué voy a estar tributando? Si yo gano poquito, ¿no? Otros dirán, oye, pero si he hecho una sola propaganda en el año, ¿no? Y eso es desconocimiento finalmente de las normas, ¿no? No es culpa muchas veces del contribuyente. Por eso creo que este tema nos lleva a reflexiones, ¿no? Paralelas. Es como un pretexto finalmente, ¿no? Para generar mejoras finalmente en nuestro país, ¿no? Respecto a la legislación, la difusión de las normas, la misma norma, ¿no? Que debería ser modificada. Bueno, el famoso informe 044 considera, pues, y recordemos que este es un informe que obviamente obedece a una consulta, ¿no? O sea, está dentro de los artículos 93 y 94 del Código, ¿no? No sabemos bien quién habrá hecho la consulta, pero debe ser un gremio. Obedece pues a las respuestas que por escrito da la SUNAT, ¿no? Que simplemente es un parecer de la SUNAT. Algunos colegas dicen, no, sobre este informe yo me voy al tribunal fiscal, no le voy a hacer caso. Tampoco se trata, ¿no? De echarle tierra a un informe que yo creo que es importante, además que impecablemente evaluado el tema, ¿no? Si es que siempre el caso fuera tercera. Recordemos que en el tema de los informes, ¿no? Hay los que debieran darse también por consultas particulares del artículo 95-A, que también una llamada de atención, eso ha quedado un poco en stand-by porque no hay reglamento de este 95-A, nadie se atreve a hacer un informe, una consulta particular, porque se recuerdan ahí en los últimos párrafos de ese artículo una velada amenaza porque te dicen, oye, gracias por haber consultado, a raíz de tu consulta yo puedo entrar a una fiscalización, ¿no? También aquí una llamada de atención que las normas no deberían ser así, ¿no? No deberían generar el sentido contrario, porque si hay una amenaza de ese tipo, ¿quién va a estar consultando, no? Bueno, los 4 pasos o pagos, perdón, que percibe el informe que los influencers están recibiendo son de sus anunciantes, ¿no? A través de los canales, historias o contenido audiovisual que estos influencers producen. También los pagos que vienen de las plataformas digitales, porque se introducen ellos o en ellas publicidad en los videos o contenidos digitales, pagos que también vienen de los seguidores o fans, que son las famosas donaciones, ¿no? Por obtener accesos de manera anticipada a ciertos contenidos. O sea, se hace pagos para tener la prioridad, ¿no? La primicia. Y la famosa monetización del canal o plataforma digital, ¿no? En donde a través de una cantidad mínima de suscripciones y o visualizaciones del contenido, se emite un cheque, ¿no? Por concepto de ganancias únicamente cuando la suma resulte mayor a un determinado monto, ¿no? Se le pone entonces un tope, se excede el tope y se empieza a generar ingresos a través de los diversos clics que hacen los fans. Si nosotros analizáramos el informe, indudablemente se ha quedado, yo creo, en un sesgo simplemente de análisis de las rentas empresariales, ¿no? Recordemos entonces que hace mención pues al artículo 1, ¿no? Que es justamente la definición del concepto de renta producto, donde la mezcla de capital y trabajo es renta empresarial, ¿no? Primera y segunda renta de capitales, ¿no? Y cuarta y quinta de trabajo. Hace referencia también al artículo 22, que es el artículo que define las categorías en el Perú, el artículo 28A de las rentas empresariales, ¿no? Y menciona que si este influencer tuviera a la vez rentas de cuarta, o sea, tuviera
cuarta más quinta, todo sería quinta, ¿no? El informe, entonces, reiteramos, es una opinión, es un parecer, no va a obligar, obviamente, pero a nuestro modo de ver, el análisis de lo que se describe ahí, ¿no? Que es simplemente una actividad empresarial, es correcto. Sin embargo, yo creo que el informe debería decir, si sucediera tal cosa, sería primera, si sucedía tal otra, sería cuarta. Quizá ese informe podría haber sido más didáctico en ese sentido, porque hace pensar, ¿no? Y por eso creo que ha habido mala interpretación, de que todos los influencers generarían rentas de tercera, ¿no? Lo ha generalizado, o se interpretaría así, ¿no? Ahora, obviamente, este informe no es que rija de hoy para mañana, sino que rige para todas las actividades que no estén prescritas, ¿no? De parte de los influencers. O sea, nada obsta a que el fisco, ¿no? Por el año 2021, por ejemplo, determine que han habido rentas no declaradas y salga a determinarlas y perseguirlas, ¿no? Porque se aplica aquí la prescripción que, como todos sabemos, ¿no? Bajo el artículo 44 del Código, nos va a llevar a 4, 6 o 10 años. Bueno, las posibles rentas, pues que podíamos hablar de los influencers, porque el sesgo que se ha mantenido es una renta de tercera, pero no es así, dependerá pues de cada caso, ¿no? Podría generar una renta de primera categoría por una cesión de espacios, ¿no? O derechos, una renta de cuarta por las asesorías que pudiera dar, ¿no? Por ejemplo, podría ser simplemente un asesor en un contenido, no está haciendo propaganda de nada, asesoría pura. Y obviamente, como señala el informe, cuando este asesor está en planillas y gana a la vez cuarta más quinta, todo va a ser quinta. Con lo cual pierde pues la deducción del 20%, ¿no? De cuarta de la renta bruta, ¿no? Pero lo que se ha manejado, ¿no? Como idea generalizada o que aparentemente llevaría, ¿no? A la interpretación así es que todos generan renta tercera, que puede ser que la mayoría sea así, ¿no? Es una mezcla de capital. ¿Por qué hay capital? Porque pues se tiene la red, los aparatos electrónicos, ¿no? Hay una contratación de servicios, todo de manera conjunta. Hay una inversión, más el trabajo, que sería la propia labor del influencer, ¿no? Su propio conocimiento, que lo desarrolla y lo expande, ¿no? En las redes. Ahora, el tema de la habitualidad de estas personas y su consecuencia, como es una red de tercera, acá viene todo el tema de la no necesidad de habitualidad, ¿no? Ustedes saben que la renta de tercera no necesita reiterancia, basta un acto comercial para que ya desde el primer acto, en teoría, ¿no? Pudiesen estar grabados. Claro, algunos dicen, pero yo tengo pocos seguidores, ¿no? Mi renta es mínima. Eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si somos estrictos y cumplidores de la norma, como debería ser, ¿no? Los que generan renta de tercera, ya desde su primera venta, su primera renta, tendrían que tributar. Entonces, no es necesaria una habitualidad en el entendido, pues, de la reiterancia, ¿no? O por lo que dice la ley impuesto a la renta en el 1A, los resultados de una venta, cambio y posición habitual de bienes. No. Una sola venta puede generar esta presunción de tercera. Me refiero venta en el sentido amplio, ¿no? De bienes y servicios. Acá yo creo que al hablar del 29,5, yo creo que se ha ido un poco la interpretación a la aplicación del decreto legislativo 1523. Quiero entenderlo por ese lado, para darle una lógica al tema del 29,5 del régimen general. ¿Se acuerdan que el decreto legislativo que salió en marzo, ¿no? Dentro del paquete de decretos legislativos últimos, dijo que la SUNAT impondrá un rubio oficio a las personas que consideren necesaria su inscripción por sus actos o operaciones que realicen o por el tipo, cantidad o valor de los bienes de su propiedad, o por el tipo de valor de los servicios que se consumen. Fíjense que ni siquiera acá hay reiterancia, sino por el valor que estime la SUNAT suficiente para calificar como empresario, ya se impone un rubio oficio. El problema de ese decreto legislativo, que rige curiosamente en julio del próximo año, es que nos mandan al régimen general como una suerte de castigo, ¿no? Lo cual yo creo que es criticable, porque un decreto legislativo de ese tipo
no está vigilante de la capacidad contributiva. Una persona podría estar en el régimen especial, en el MIPE, ¿por qué lo mandan, no?, al régimen más caro, que sería prácticamente el 30% de la torta, ¿no? Eso obviamente asusta y eso es contraproducente a efectos de lo que se busca con una norma de este tipo, ¿no? Vaya también la oportunidad de advertir de la necesidad de revisar este 1523, ¿no? Bueno, también ha habido una serie de consideraciones respecto al canje que reciben estos influencers, ¿no? ¿Qué cosa es un canje? Ustedes saben que un canje es un producto, ¿no?, que se entrega, ¿no?, en pago, no es en dinero, por, en este caso, un servicio que sería la publicidad, ¿no? Bueno, el canje, en este sentido, si uno es empresa, debería valorarlo, ¿no? El bien que se entrega. Le entregan un whisky a un presentador, a un influencer. Bueno, pues ese whisky hay que valorizarlo y ese será el ingreso que tendrá. No, no se puede eliminar los canjes dentro de los ingresos, no. O pensar de que eso no tributa, no va a entrar a la base grabada. Algunos dicen, pero yo recibo un regalo esporádicamente y hablo del producto en mi programa. Claro, pues, pero habría que analizar bien si está dentro de una actividad de influencer, ¿no? Ver obviamente otras situaciones que estén detrás, ¿no? Porque si realmente recibe por una propaganda hay una contraprestación en especie, ¿no? Y todas las consecuencias de la renta tercera que podrían conllevar estar en el régimen general, como ustedes saben, es el pago del IGB, pagos a cuenta, no solamente en el régimen general, sino en el MIPE tributario, ¿no? Esto también, se tiene que llevar contabilidad de acuerdo a los topes, declarar PDTs, ¿no? Hay una ingeniería, pues, de los gastos, hay que llevar los gastos de acuerdo a los principios de causalidad, los parámetros, ¿no? Proporcionalidad, razonabilidad, etcétera, y obviamente la fehaciencia. La pregunta que todo el mundo se ha hecho es, oye, pero los influencers, entonces, ¿en qué régimen puede estar? Porque nos están diciendo, ¿no?, que pueden estar en el régimen general o deberían estar ahí. Al revisar el régimen especial de renta, ¿no?, que como ustedes saben es un capítulo dentro de la ley de impuesto a la renta, una operación vinculada a los influencers sería la actividad de publicidad y propaganda, pero eso está negado el régimen especial para quien tenga una agencia de publicidad y marketing. Yo no creo que el influencer califique como una agencia, ¿no?, que tiene otras características, pues. Entonces, mi personal observación sería que sí pueden estar en el régimen especial, en el MIPE obviamente, y en el régimen general, ¿no? Esa sería la respuesta a por qué pueden ingresar en estos regímenes. Bueno, ha habido obviamente una distorsión en los medios, ¿no? Y yo creo que siempre es bueno una aclaración que el fisco puede hacer dentro de su labor educativa, ¿no? No cuesta nada poner un aviso, una aclaración. Siempre la página web de la SUNAT debería servir para eso, ¿no? Una cosa que también ha saltado, ¿no?, a raíz de todo esto, porque finalmente, como les digo, creo que es muy evidente que tienen que tributar. De eso realmente sería reiterar muchas veces las reflexiones que siempre se hacen. Pero una cosa que siempre está en el tintero y que siempre se ha discutido, inclusive, ¿no?, en las propuestas de los candidatos, cada 4 años, cada 5 años vienen, ¿no?, estas propuestas de crear nuevos regímenes tributarios, unificar el RER y el RUS. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero nunca procede. ¿Por qué no crear un régimen especial para los emprendedores que fuera atractivo, ¿no?, que generara justamente el efecto deseado de que muchas más personas se formalicen? ¿No sería una solución más inteligente que decir que entren al 29,5? De repente, pues, con un MNI, que significa monto o mínimo no imponible, ¿no? O sea, una base no gravada. Ustedes saben que eso está hecho para respetar capacidad contributiva, porque ahorita los emprendedores están subsistiendo, ¿no? Y la tributación es realmente agobiante en situaciones como las que estamos viviendo de crisis económica.
O sea, ya de dónde van a pagar impuestos, ¿no? Una tasa baja sobre una utilidad podría ser la respuesta, ¿no? Está bien que se grave con IGB porque las compras pues irán al gasto y también al crédito fiscal. Y de repente un régimen pues que tenga algunas facilidades por los primeros años, como en algún momento en alguna propuesta se dijo, ¿no? De repente los 2 primeros años, ¿no? Obviamente cuidando que no haya esa ilusión que siempre se advierte, claro, termina los 2 años, cierras la empresa y creas otra, ¿no? Habría que también mejorar por ese lado la fiscalización. Pero son ideas que creo que es el momento ante esta situación que nos lleva al pretexto de analizar otras cosas, se debería evaluar, ¿no? También se ha dicho, con esto los influencers se van a ir del Perú, claro, porque no quieren tributar 29,5, ¿no? Pero acuérdense que hay unas reglas vigentes para perder el domicilio, o sea, no es que salen y ya, ¿no? Ya no tributan. Ustedes saben que uno tiene que esperar 183 días, ¿no? Si uno sale con visa y contrato de trabajo, de manera inmediata, pero después hay que esperar 183 días para el año siguiente, de ser domiciliado y tributar solamente por rentas de fuente peruana, ¿no? Para ser no domiciliado así. La pregunta que también muchos hacen es la retención por servicios que se presten fuera, porque la influencia puede dar pues, los servicios desde fuera a una marca peruana, ¿no? O sea, se presta afuera y se utiliza acá, ¿no? Recordemos que hay ciertos casos para ello. En el caso, por ejemplo, de servicios digitales, ellos podrían caer ahí, ¿no? Y podría haber una retención. Si caen en servicios de publicidad y propaganda, ustedes saben que hay una excepción, ¿no? Que está en el 4A del reglamento del impuesto a la renta para no calificar como asistencia técnica. Entonces, tampoco es que sales si ya te liberaste, ¿no? De los impuestos. Yo creo que ideas como han pasado en España, ¿no? Que los influencers se fueron a Andorra. Hay que analizarlas bien porque no es que uno pueda replicar lo que pasa en otras latitudes, ¿no? Y no es porque salgas de un lugar ya no tributas, ¿no? Además que el influencer, ¿no? Debería revisar también si hay una posible doble imposición en el país donde va a residir y el país de la fuente, ¿no? En ese sentido tiene que verificar una red actual de convenios que existe, ¿no? Y muy importante el certificado de residencia para hacer aplicable este tipo de convenios. Certificado de residencia también que debería pasar por una revisión, ¿no? No es posible que la norma, seguramente muchos han tenido el caso, te exija pues un certificado con anterioridad no mayor a 4 meses. Hay países que no te dan certificado de esa manera cuando tú quieras, ¿no? La norma peruana lo dice, pero la realidad en otros países no puede seguir lo que diga la norma peruana, sigue sus propias, ¿no? disposiciones. Entonces, este certificado de residencia en muchos casos, como muchos seguramente presentes lo pueden corroborar, se da una vez al año, es único, es por año. Es un tema también a revisar, ¿no? Porque de acuerdo a cómo está en la norma, y no es una crítica a la administración aplica la norma, ¿no? Es que quienes han dado la norma, así como está la norma, la administración podría desconocer ciertas retenciones diminutas para ella que se han hecho porque, bueno, no había un certificado de residencia vigente, ¿no? En conclusión, el tema de tributar no es un tema nuevo, ¿no? Lo que estamos viendo es un tema en donde a raíz de una actividad en donde hay seguramente mucha evasión, se está haciendo, ¿no? Digamos, el recordatorio nuevo y reiterado también de que se tiene que aportar, ¿no? Lo que estamos evidenciando es que hay una elevada falta de cultura tributaria. Finalmente es una jalada de orejas no solamente al influencer, ¿no? Sino también a los entes estatales que tienen que divulgar y también al mismo informe y a la normativa que existe, ¿no? Yo creo que hay que hacer algo por la tributación nacional para elevar, ¿no es cierto?, la formalización, que es lo que se busca finalmente a través de este informe, ¿no? Que muchos más tributen, pero siempre, señores, de acuerdo a la capacidad contributiva. Los principios tributarios constitucionales no están de adorno. Yo soy abogado y he nacido y moriré con la Constitución a la mano, ¿no? Y esta Constitución tiene su artículo 74, pues, ¿no? Que no puede haber confiscación en los tributos. Y eso nos lleva a la capacidad contributiva y al principio de igualdad, como todos ustedes saben.
Entonces, hay varias cosas aquí que nos llevan esta situación del informe 044, ¿no? Como una necesidad de difusión normativa, evitar las informaciones distorsionadas en los medios, no ayuda, pues, una noticia que no esté bien dirigida, que no esté bien analizada, ¿no? Bien respaldada, ¿no? El alcance del informe de la SUNAT también es un informe que es impecable en su análisis de la tercera, pero hay también influencers, como hemos dicho, que de repente están generando con todo derecho, pues, rentas solamente primera, ¿no? O rentas de cuarta. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a extender una calificación de manera generalizada, ¿no? Y bueno, hay una necesidad de que las normas se actualicen en cuanto a la retención por utilización económica en el Perú, ¿no? Eso también nos ha llevado hace poco, ¿se acuerdan?, a verificar que hay un IGB con vacíos en el tema digital. Entonces, lo que estamos viendo es que lo digital está en la mira, ¿no? Este tema de los influencers tiene que ver con el tema digital de todas maneras. Y la administración ha indicado que maneja una Big Data, ¿no? Que es un sistema de verificaciones y cruces, y está muy bien, ¿no? La SUNAT está identificando personas que no están tributando, pero están generando negocios. Todos debemos tributar. El problema es que si decimos que tributan 29,5, si empezamos a asustar, ¿no? De cosas que no son en verdad, ¿qué va a hacer el contribuyente? Simplemente seguirá en la informalidad. Entonces también valga esta exposición como un pretexto para también hacer ver que las normas deberían, ¿no? Reitero, modificarse, mejorarse, ¿no? Generar pues un impuesto fácil, atractivo, ¿no? En donde finalmente todos ganan porque hay mayor recaudación, ¿no? Y no te agobian también con tributos que serían confiscatorios, ¿no? Por eso estamos reiterando la idea de la creación de un nuevo régimen que podría ser para los emprendedores, ¿no? Obviamente con buenos controles y fiscalización para evitar la sacada de vuelta, ¿no? Como sucede en el RUS, en donde sabemos pues que toda una familia empieza a boletear porque termina llegando uno a 8.000, le dice, ahora tú continúa con las boletas, ¿no? No se trata tampoco de eso, ¿no? Obviamente un régimen que sea sólido, que tenga un mínimo no imponible, que tenga también una buena fiscalización y control, será siempre bienvenido, ¿no? Como una mejora legislativa. Bueno, amigos, eso es todo. Quería algo breve, conciso y, bueno, simplemente dejar algunas ideas, ¿no? De reflexión a raíz, pues, de la noticia de los influencers que deben tributar a raíz de este informe, ¿no? Y que genera una serie de consideraciones de vacíos legislativos, de temas que deberían ser ya mejorados y actualizados finalmente en la legislación, ¿no? Muchas gracias por su atención y dejo pase a la mesa de dirección. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Creo que es un tema de alto interés para muchos de nosotros actualmente, ¿no? Es algo que ha llamado mucho la atención a todos en general. Y brevemente, antes de finalizar, queremos primero leer una de las preguntas formuladas por el público. Asimismo, si alguno de los participantes desea prender su micro, puede reaccionar levantando la mano y se le cederá la palabra conforme levante la mano cada uno. Primero, es César Neira, consulta si se puede llamar influencer a los taxis por aplicativo, ya que brindan el servicio solo por web y como están tributando ellos, si ya tienen tiempo en el mercado, también fue un boom. Es lo que menciona. Doctor, tiene su micro apagado. Disculpe. Ah, perdón. No, es que nunca me puse a pensar, decía, en una situación así que el taxista sea un influencer, ¿no? Porque el influencer es el que sale en las redes, el que sale al público y hace propaganda. Yo creo que el taxista no llega a ser un influencer, ¿no? Yo creo que a veces extendemos la palabra influencer al que tenga unos amigos al costado, ¿no? Y que empiece a hablar de un tema, pero no es así, ¿no? O sea, el influencer tiene que ver con la publicidad, ¿no? Está bien, está totalmente relacionado al marketing, que creo que no sería el caso de los taxistas, sinceramente, ¿eh?
Ok, doctor. Yo quiero consultarle algo un poco más personal, ¿no? Que es si se debería de pagar renta empresarial todas las actividades que realice un influencer. O sea, es decir, por ejemplo, actividades en las cuales, por ejemplo, el contratante, es decir, el influencer, promociona un producto de un servicio específico, ¿no? Ya sea, no sé, una línea de perfumes o algo similar, debería calificar como generador de rentas de trabajo independiente. O sea, no sé si me entiende. O sea, a ver, recordemos que para hacer rentas de tercera tú tienes que mezclar capital y trabajo, ¿no? Si solamente estás generando el trabajo y no tienes pues una red que sí la tienes, ¿no? Que tienes detrás pues un equipo que te maquilla, un equipo que te da, no sé, el espacio, alquilas una locación, ¿no? Etcétera. Tienes tu micro, tienes tus equipos, etcétera. Ya estás generando una inversión que sumado a tu trabajo obviamente sería tercera. O sea, habría que ver realmente de qué se trata bien la actividad y qué conlleva, ¿no? Porque hay distintos casos que se pudieran dar. Yo creo que en el que tú dices podría ser una suerte de asesoría, ¿no? Quedaríamos nomás en la cuarta categoría. Habría que responder a varias preguntas ahí, ¿no? Del tema, por ejemplo, capital. Es Ok, como pasar doctor. un checklist finalmente, ¿no? De lo que conlleva tu actividad, ¿no? Si hay una sumatoria de capital más trabajo, ¿no? Vas a ser tercera. Lamentablemente en nuestro país tercera es caro, salvo que sea el régimen especial, ¿no? Que en realidad el régimen especial, recuerden que se paga 1.5 de las ventas netas del mes. Se tiene que pagar IGB también, ¿no? Por lo tanto, tienes que tener compras. Tiene que tener un mínimo de contabilidad, definitivamente, ¿no? Eso puede generar una cierta complejidad, pero recuerden que todo lo que se pague lo vas a pasar, no como para el gasto, porque acá no se paga por utilidades, pero sí va a servir para el crédito fiscal del IGB, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias. Carlos Mendoza también pregunta si respecto a los famosos canjes, estos también entrarían como forma de pago, o sea, es decir, estos también entrarían en la tributación o existiría una forma de que por ese medio evadir la tributación. Yo quería la fórmula de evadir, yo no voy a decir la fórmula de evadir. Eh, no, lo que entiendo de su pregunta es, oye, el tema, digamos, de un canje, como hemos dicho, ¿no? ¿De qué se trata acá? Lo que estás haciendo, en vez de pagar dinero, estás entregando el producto, ¿no? Generalmente, pues, haces la propaganda del producto y te quedas con el producto, ¿no? Y ese es el pago que te da los auspiciadores, los anunciantes, ¿no? Por tu servicio de publicidad, pues. Entonces, acá hay un servicio versus el pago en especie. Y ese pago en especie, como acá no se paga en especie, tienes que valorizarlo, ¿no? Tienes que decir, esta botella, este vestido vale tanto, y eso forma parte de tu ingreso, ¿no? Tienes que transformarlo en valor para hacer el cálculo del impuesto respectivo, pues, ¿no? Que será en el régimen especial las ventas netas, esa valorización, pues, ¿no? O será en el MIPE y en el régimen general los ingresos que van a computarse para finalmente saber si tienes utilidad o pérdida, ¿no? Solamente se graba obviamente las utilidades. Pero vas a tener que considerar esos ingresos, pues. Y en el régimen MIPE y en el régimen general, como todos sabemos, vamos a tener que descontar todos los gastos y costos del año, ¿no? Para sacar una utilidad grabada. Ese tema, todo lo que estoy hablando de repente para un influencer le sonará chino. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que en verdad, todo lo que estamos aquí seguramente estamos en el ámbito contable, jurídico, ¿no? Pero un influencer que es un emprendedor, lo que esté hablando sinceramente no va a entenderlo, porque nadie se lo ha explicado. Desde el colegio, ¿ustedes creen que tenemos alguna noción tributaria? Entonces, por eso llegan estas preguntas, estas sorpresas, entre comillas, ¿no? Porque hay que traducir del chino al español. Mm, Ok, muchísimas gracias, doctor. Ahora le cedemos el pase a la doctora Alexandra Molina. Muy buenas tardes, doctor Pantigoso. Felicitaciones por por la brillante ponencia y además muy concreta, muy práctica y sobre todo muy actual. También quiero felicitar a Jules Verum por la organización de esta conferencia y tengo algunas dudas que me surgen de la lectura, digamos, de la
del informe, ¿no? De una lectura rápida del informe que hice en su momento, lo que más me llamó la atención, y de alguna forma se han absuelto algunas de mis dudas a lo largo de su exposición, me llamó mucho la atención la falta de distinción entre las rentas de tercera y de cuarta. O sea, ese es, me parece, desde un punto de vista de abogada no tributarista, aunque tengo alguna experiencia en el tema, pero me saltó mucho, me llamó mucho la atención la falta de distinción de matices, además de matices propios de la misma actividad digital, ¿no? Y también matices entre tercera y cuarta, ¿no? Ujú. La premisa, evidentemente, es tributar, o sea, la actividad de los influencers monetiza, la propia definición de influencers ya va de la mano dependiendo de la red social. Por ejemplo, en YouTube se puede monetizar bastante más que en TikTok. TikTok monetiza poco, por ejemplo, ¿no? Y hemos visto youtubers, por ejemplo, famosos como Luisito Comunica. Hay una página donde tú puedes ver cuánto gana, cuánto monetizan por YouTube los influencers. Luisito Comunica debe estar bordeando los más de $200,000 al mes, ¿no? Y creo que me estoy quedando corta, ¿no? Entonces, yo la verdad que no sé, en algunos casos sí puede ser tercera categoría. Por ejemplo, el periodismo digital que utilizan las plataformas puede llegar a monetizar, pero tiene un equipo, ¿no? Un equipo, un capital puesto en marcha, pero hay youtubers que a lo mejor no tienen ese equipo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con los profesionales como nosotros, abogados, informáticos, que dan, por ejemplo, consejos? Yo he visto consejos de carácter informático que se dan en YouTube, que tienen una cantidad de vistas impresionante, ¿no? Y que seguramente están monetizando, ¿no? Pero esta actividad, o sea, si un abogado utiliza su expertise, o un informático, un contador o lo que sea, utiliza su expertise técnico para divulgar esos temas técnicos, y sucede que esto funciona y tiene, a lo mejor no de manera esperada, una monetización, ¿no? La pregunta no es si deben tributar o no, a mí me queda claro que sí, pero el tema de la categoría es lo que me hace un poco de ruido. Y tercera pregunta, el tema de las rentas. Entiendo yo que las personas domiciliadas en el Perú tributan no solamente por las rentas generadas en el Perú, sino también por rentas de carácter o de fuente global, ¿no? Y hay, por ejemplo, países donde las visualizaciones, hay muchas personas que desde fuera realizan las visualizaciones de los videos, otros que hay visualizaciones que son más valoradas por la plataforma que otras, ¿no? Y luego también, como bien se explicó también en la conferencia, hay personas que realizan promociones viajando al exterior, ¿no? Influencers que viajan al exterior, por ejemplo en YouTube de viajes se ve mucho. Y ¿cómo sería de esa manera? Nuevamente felicitarlo por la excelente exposición y bueno, quedo atenta a las respuestas. Sí, Alejandra, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, en primer lugar, como tú bien dices, o sea, uno tiene que categorizarse de acuerdo a la realidad, ¿no? A su realidad económica. O sea, no Claro. significa que todos van a pasar por ser calificados de tercera, sino hay que verificar específicamente si tenemos una actividad independiente sin capital de por medio, ¿no? A veces es difícil, hay zonas bastante grises, ¿no? Para definir una tercera de una cuarta, y quizá yo creo que los informes deberían generar ejemplos, ¿no? Casuística, ser un poco más didácticos, ¿no? Porque simplemente a veces se quedan en alocuciones doctrinarias o toman simplemente de aquí y allá alguna opinión de algún jurista, pero creo que la parte didáctica se queda un poco en el camino, ¿no? Porque si hubieran buenos ejemplos, ni siquiera estaría acá parados y tú no estarías preguntándome, ¿no? Pues quedan las dudas, y esas dudas generan pues justamente después la litigiosidad que tanto reclama el gobierno, ¿no? Porque vamos a entrar en discusiones a veces bizantinas, ¿no? Entonces, esa es una llamada de atención tanto para el informe como para inclusive la educación, ¿no? La cultura tributaria que debería divulgarse. Entonces, dependerá en verdad de lo que estemos viendo caso por caso, ¿no?
En Sin segundo duda. lugar, el tema que tú hablas de la renta, sí es cierto. Lo que hay que ver es si hay pues una renta generada, ¿no? Porque simplemente si nosotros estamos dando un parecer, estamos, obviamente tenemos seguidores de repente, ¿no? Que pueden estar en una red, pero no estamos generando renta, simplemente es una propaganda propia finalmente de cada uno. Ahí no hay renta, ¿verdad? Ahí no hay una calificación de renta, por lo tanto no vas a tributar. Esto es clarísimo para el caso en que estás haciendo propaganda y recibes bienes o servicios, ¿no? Como una contraprestación, que sería el pago, pues que genera una renta que se valoriza finalmente y va al cálculo tributario, ¿no? Entonces, también ahí deberá verse caso por caso, ¿no? Si hay generación de renta, esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Estoy generando una renta? Yo te aseguro que los influencers no saben ni siquiera qué cosa es renta, no es su culpa, ¿no? ¿Qué cosa es renta? Para ellos Claro. renta es seguramente rentabilizar su imagen, ¿no? En un sentido lato, pero hay que también explicárselo. Y luego el tema del domiciliado, ¿cierto? El domiciliado tributa por fuente mundial. Entonces, ahí donde genere, ¿no? Ingresos en el mundo, va a tener que tributar, va a capturarlos y traerlos acá. Acuérdense que nosotros no llevamos la base digamos, de jurisdiccional de la nacionalidad. No interesa qué nacionalidad tengamos, ni dónde están firmados los contratos. Basta que tengamos una fuente, un origen de una renta y tenemos que traerla al Perú para tributar si somos domiciliados. Si esta persona sale afuera y ahora es no domiciliada, si su origen de la renta es en el Perú, solamente va a tributar por eso, ¿no? Lo que pasa que la fuente debería ser también mejor explicada porque qué cosa es fuente en el tema digital. Hay unas zonas a veces grises, ¿no? Porque estamos hablando de un medio simplemente espacial, ¿no? De un no espacio, ¿no? Es un espacio, pues, es un espacio que Claro. nunca lo han definido bien y eso genera las discusiones, ¿no? De la digitalidad. Sí. Que Entonces, Castel lo llama el espacio que supera el espacio de los lugares, ¿no? Que trasciende es el espacio que, de los lugares, ¿no? es que en realidad hasta puede estar en tu mente, simplemente, es un Claro, espacio mental. exactamente, exactamente. Entonces, Así es. ¿cómo calificas eso, no? Y es el gran problema de la Sí. recaudación de estos servicios, pues justamente, ¿no? La identificación de Mm. las fuentes, ¿no? Yo creo que un tema importante sería dónde se utiliza, ¿no? Ese es un tema tangible, ¿no? Pues se utiliza bastante ese aspecto. Por eso ahorita hay un vacío en el IGB, ¿no? En el famoso B2C, ¿no? Empresas que dan servicios a consumidores, personas naturales, no se está tributando por el IGB. Paréntesis, eso se acuerdan que se discutió mucho entre el Ejecutivo y el Legislativo, estaban de acuerdo todos en grabar y finalmente, oh sorpresa, no se avanzó nada en el IGB, en las facultades delegadas. Entonces también se critica mucho, pero poco a veces se hace, ¿no? Entonces, ¿dónde está la coherencia, ¿no? Por ese lado. Pero tus tres preguntas son bien válidas porque en realidad estás tocando justamente de manera muy inteligente y sintética los problemas que existen, ¿no? Que son básicamente calificación de renta y de consideración de las categorías, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pantigoso. Hay una última pregunta para ya finalizar, que es bueno, son dos preguntas. ¿La SUNAT no cometería arbitrariedad con imponer con RUC de oficio a un emprendedor cuando su actividad no es habitual? Y la segunda pregunta es, ¿los congresistas nunca ayudan con legislar en el ámbito tributario? ¿Será porque no conocen materia tributaria? Bueno, en la primera pregunta, bueno, el tema, ¿me puedes repetir? Porque me he quedado con la segunda y me he matado la risa. Claro, doctor. La primera es, la SUNAT no cometería arbitrariedad con imponer con RUC de oficio a un Ah, emprendedor sí. cuando su actividad no es habitual. Bueno, el tema del RUC de oficio es un tema bastante controversial porque está en el 1527, ¿no? Ese decreto legislativo menciona que la SUNAT, dentro de sus facultades, ¿no? Puede imponer un RUC de oficio, no solamente cuando hay, digamos, habitualidad, sino también cuando hay una venta alta. O sea, la habitualidad da un paso más allá, ¿no? De la reiterancia, sino
Veamos también ciertas jurisprudencias que han habido, ¿no? Entonces, si alguien está monetizando en una sola vez, ¿no? Por un tema de influencer, no importa la habitualidad, ya está generando una renta que puede ser calificada por su monto como un tema ya empresarial y que debe tributar, ¿no? Acuérdense que en rentas de tercera no necesitas habitualidad, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo bastante claro porque tú tienes una intención comercial, pues tú naces con una intención comercial y eso ya se graba. No es como el caso, pues, de la habitualidad que hay que ver, pues, en el tema, por ejemplo, de rentas de primera, segunda, ¿no? En tercera siempre vamos a tener habitualidad ya por la intención comercial, ¿no? Que se va a dar desde que sacas tu RUC. Tú sacas un RUC para hacer comercio, ¿no? Entendido como venta de bienes o prestación de servicios. Entonces, ese tema es así. Bueno, el tema de los congresistas, bueno, ¿qué podemos decir ahí, no? Mejor interpreten mi silencio. Bueno, fuera de bromas, en verdad, el Estado debería, ¿no?, tener un conocimiento permanente de los vacíos tributarios en aras de aumentar, ¿no?, digamos, la informalidad, bajar, perdón, la informalidad y que la gente, pues, pueda entender mejor los tributos de una manera sencilla, ¿no? Se le tiene miedo a la parte tributaria, se piensa que es un tema esotérico, pero es un tema importante donde todos tenemos que ser conscientes que contribuir va a ayudar con un granito de arena para, ¿no?, desarrollar nuestro país de acuerdo a la capacidad contributiva. Pero así como está el sistema tributario y los regímenes en tercera, eso no está generando lo que se pretende, ¿no? Hay muy buenas intenciones, yo aplaudo siempre los esfuerzos de SUNAT, hay que reconocerlo eso, pero se queda corta con las herramientas que hay, ¿no? O sea, la SUNAT aplica norma, no le echemos la culpa a ella, es un tema normativo, ¿no? Que parte, pues, de una reforma estructural, ¿no? Que hace tiempo se habla y no se hace nada. Acuérdense que las reformas que han habido, si resumimos los decretos legislativos, es para fiscalizar más, ¿no? Para exprimir a los mismos, pero no para ampliar. Y cuando hablamos de ampliar, es el RUC de oficio que nos lleva a régimen general. Entonces, ni siquiera tiene coherencia las normas para ampliar, ¿no es cierto?, el tema relacionado a mejorar, ¿no?, la base de contribuyentes. Ok, muchas gracias, doctor Pantigoso. Hemos finalizado con la ronda de preguntas. Asimismo, chicos, no se olviden de llenar el link de asistencia que se ha dejado por el chat. Y bueno, más que nada agradecerle, ¿no? Agradecerle al doctor Pantigoso por brindarnos de su tiempo y su excelente exposición de la materia, ¿no? El tema que es cómo estos influencers están en la mira tributaria y todo lo demás, como le mencioné al inicio, ¿no? Es algo muy, o sea, que llama mucho la atención y por eso también tenemos bastantes participantes, ¿no? Que o sea, es un tema muy interesante que últimamente ha sonado mucho. Y bueno, muchísimas gracias a los asistentes también y por su participación. Anunciaremos nuevos eventos relacionados a temas jurídicos y no olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. No, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Y hasta la próxima. Siempre cuenten conmigo. Fuerte abrazo, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias.